verso 3, al verso 14. Y prendan la luz de acá arriba, de favor. Ahí, cállate ahí, de favor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén, amén. Bienvenidos todos a un culto de acción de gracias. Amén. Porque creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios. Sí, amén, amén. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Tenemos mucho que decirle a Dios, Padre, en nombre de la gloria. Y este culto es un culto de fiesta porque estamos honrando a Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Estamos honrando al Espíritu de Israel. Estamos honrando al Rey, Jehová de los ejércitos. Estamos honrando, ¿verdad?, a aquel que nos dio a Jesucristo para que Él. Honramos a aquel que nos dio el Espíritu Santo para guiarnos. Honramos al Padre que nos protege en todas las cosas. Honramos al Hijo por medio del cual recibimos todas las cosas. Y damos gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está enseñándonos las verdades escritas en la palabra de Dios. Señor, con la palabra de Cristo, con la palabra de Cristo, ayúdanos a predicar, empezar tú desde que nos sigues a ganar este mensaje. Usa nuestra vida, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios 1, verso 3. A su verso 14. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablando, con la ayuda del Espíritu Santo, que tenemos que bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, amén. Creo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, antes de revelar la verdad de la Escritura, primero bendice al Padre, ¿sí? Bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertamente el Dios verdadero merece la gloria. Sí, El amén. Dios verdadero merece la honra. El Dios todopoderoso que nos dio a Jesucristo para la salvación merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y merece que tú le alabes, que lo bendigas, que lo glorifiques, ¿sí, hermano? Y por eso a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Damos gracias a Dios
están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque fue Dios el que nos escogió. Amén. Fue Dios el que nos predestinó. Fue Dios el que nos amó. Fue Dios el que nos crucificó. Y fue Dios el que nos glorificó. Santo es Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos estado viendo, ¿verdad?, que no, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Hemos estado viendo que Dios es el que ha organizado todo, que todas las cosas han salido de Él, proceden de Él, y todas las cosas regresarán a Él. Y hemos estado hablando de Mateo 25:34, de Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, donde nos hace ver que el Señor todo lo preparó antes de la creación. Todo lo preparó antes. Y dice la Biblia, ¿verdad?, en San Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en Él, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Sí, hermano? Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a dar gloria al Señor. El texto que leíamos de San Juan 15:16, ¿verdad? En la mañana nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Sí, amén. ¿Sí? Yo los elegí a vosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Le dice el Señor que nos eligió para que lleváramos fruto. Sí, amén. Y nuestro fruto permaneciera. Sí, amén. Para que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo dé. Sí, ¿Sí? amén. Gloria a Dios. Entonces, es Dios el que nos ha elegido. Es el Señor el que nos ha traído. Hechos 13:48. Miren lo que hablan las Escrituras. Hechos 13:48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Sí, amén. ¿Qué pasó con la predicación? Dice muy claramente la Escritura que en este capítulo Pablo y Bernabé predicaron, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, amén. Dice que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. Dice que entraron en un día de reposo y se sentaron. Y dice que después de la lectura de la ley y de los profetas, el principal de la sinagoga mandaron decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, amén. El capítulo 13 de Hebreos empieza a decir desde el verso 16 hasta su verso 44, el mensaje del apóstol Pablo. ¿Sí? El mensaje del Evangelio. Les empieza a hacer ver que Dios, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres. ¿Sí? Amén. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Es claro que Abraham no
y primogénito. La Escritura dice también que Dios dijo a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a leerlo. Romanos 9. ¿Sí? Dice por aquí del verso 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Vean, no es porque hagas bien o hagas mal que Dios te elige. Todavía no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y vean, no por obras, sino por el que llama. No por obras, sino por el que llama. La elección la hace el Señor. La elección la hace el Señor. Y no es que seas bueno, no es que seas malo, simplemente es algo sorprendente que Dios te elige por amor. Es sorprendente eso. Es sorprendente. A Dios la gloria por eso. Estamos aquí porque su amor es grande. Grande. Qué bendición. No habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Sí? Usted también elige cosas, elige personas, elige ropa, elige hasta dónde se sienta en la iglesia. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿O no? Sí, amén. ¿Sí o no? Usted elige el lugar. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? ¿Y el Dios Todopoderoso no puede elegir? Sí puede. ¿Y es injusto si Él te elige a ti y a otro no elige? No, no es injusto. Amén, aleluya. Porque muchos dicen, no, pues es que es injusto, ¿por qué no nos eligió a todos? Porque hay un propósito conforme a su elección. Sí, amén, aleluya. Hay un propósito. Y no es ni por la obra buena o mala. Es por amor, hermano. Es por amor. ¿Cuánto te ha amado Dios que te eligió a ti? Por eso bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor. No se había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Sí, amén, gloria a Cristo. Por pronto, Amén, ¿tuvo gloria a misericordia Dios. Dios de ti? Sí, amén, gloria a Cristo.
de ti, de mí y de todos los que hemos estado, ¿verdad? En este propósito de su elección. No depende de lo que viene, no depende de lo que vos, sino de Dios que quiere. Estamos aquí porque quisimos. Estamos aquí porque Dios fue el que quiso que estuviéramos aquí. Esa es la realidad. Si Dios no nos hubiera traído, no llegamos. No llegamos. Pero fue Dios el que nos trajo. ¿Sí? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Qué bendición! El Faraón sintió que él era Dios. Se hacía llamar Dios en Egipto el Faraón. Pero Dios le dio toda esa gloria y Dios lo había levantado para mostrar en el Faraón su poder y para que el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra. Solo hay un Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Solo hay un Dios verdadero, es el Dios Padre de sus a su santo nombre toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Por eso el corazón de piedra, cuando Dios elige a alguien, aunque tenga el corazón más duro, lo va a romper. Lo va a romper. Y va a darle un corazón de carne. ¿Sí? Verso 19. Me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. No hay quien resista a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué nos culpa? Si Él pudiera hacer que todos nos salvemos. Pero hay algo que no entendemos: es su elección. Es su elección. Increíble. Es por su elección. Y hay algo que revela la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Sorprendente. La gran diferencia es aceptar a Jesucristo. Porque Jesús fue dado a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios. Pero para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no vino el Hijo a condenar al mundo. El Hijo vino a salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha querido creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de eso. Entonces,
culpa, porque ya hay un Salvador. Hay un Salvador. Y si tú tienes a ese Salvador, Él te limpia de pecado y no hay culpa en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es definitivo. Nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Porque es definitivo que nuestra santidad no es la santidad de Dios. Es definitivo también. Es definitivo. ¿Sí? Es definitivo que el Señor nos está llamando a una vida santa. ¿Sí? Es definitivo que por más que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a la santidad de Dios. Y el Señor quiere una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Y sorprendentemente es lo que no vemos en la iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vemos fallas y fallas. ¿Sí? Pero la obra de Cristo a favor nuestro hará que el Señor tenga una iglesia que santa, limpia, sin mancha y sin arruga por la sangre de derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto es la gloria? Verso 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Santo es el ¿Ya Señor. vio? ¿Ya se dijo? Dios quiso hacer las notorias las riquezas de su gloria y las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es claro que no solamente Dios nos conoció antes, es claro que no solo nos predestina, es claro que por eso nos llama, es claro que por eso nos justifica, y lo tremendo es que nos va a dar de su gloria. ¿Sí? No solamente se trata de ser hijo de Dios, sino se trata de entender que el Dios de gloria te va a dejar ver su gloria y vas a participar de su gloria. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a glorificar. ¿Cómo? Sorprendentemente, Dios a todos los que eligió, escogió, predestinó, justificó y va a glorificar, los hará semejantes a su Hijo Jesucristo. Santo es el Señor. Semejantes a Jesús. Pero Jesús será el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. De la misma calidad del Mesías, esa será la calidad que tú tendrás. En la gloria. En la gloria. ¿Cuánto es la gloria, Señor? Bendito sea el Señor. Y aclaramos, ¿verdad? Aclaramos que no con esto decimos que seremos como Dios. Seremos como Jesús en su naturaleza perfecta como hombre.
Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí, hermano? Alaba al Señor. Pero Dios todavía pensaba en ti y en mí. Sí, amén. Hace 2000 años que Cristo murió, el Señor todavía sabía que tú ibas a nacer. Gloria a Dios. ¿Sí? Y si Jesús todavía no viene, es porque la generación que viene, de esa generación, Dios ha escogido, ¿sí?, hijos para su gloria. Sí, amén. En cada generación, Dios ha escogido hijos para su gloria. En cada generación. Gloria a Dios. En cada generación que va a pasar. ¿Sí? Y eso es sorprendente. ¿Y qué pasa? Todos los que están escritos en el libro de la vida, todos, díganme quién se va a perder. Ninguno. Porque si no, no estuviera su nombre escrito en el libro de la vida. Pero llega el tiempo, ¿verdad?, de nosotros, llega el Evangelio a nosotros. ¿Y qué sucede? Nuestro corazón se abre al Evangelio, nuestro corazón se abre a Jesús, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos sella en nuestros corazones. Sí, amén. Aleluya. Por aceptar a Jesús, el Espíritu Santo viene y sella nuestros corazones. Y el Espíritu Santo pone el sello y dice: esto le pertenece al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío aunque no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serás llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, la elección ha hecho así. Amén. ¿Sí? Regrese a Hechos 13. Vamos a ver Hechos 13. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Saúl. Luego pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien Dios dio también testimonio, diciendo: he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? Y vea, todo esto es pura elección de Dios. Es elección de Dios nada más. ¿Sí? Vemos todo esto y es de elección. ¿Acaso Dios no sabía que Israel no iba a querer entrar a la tierra? Pero aún así los eligió, los soportó 40 años en el desierto, ¿sí?
después pidieron rey, les dio a Saúl, después llamó a David, ¿verdad? Y todo esto es pura elección de Dios, es el propósito de Dios. Verso 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y en cuanto que le levantó de los muertos, para nunca volver a la corrupción, le dijo así: os daré las misericordias firmes a David. Por eso dice también: no permitirás que tu santo tenga corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es bendición tan grande. Y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sí, amén. ¿Sí? Ahí está. Justificado todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Y pues dice el verso 42: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Todos recibieron el mensaje y hasta los animaron los judíos y los prosélitos piadosos, ¿sí?, a que siguieran en la gracia de Dios. Pero vamos a ver, verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren nada más. Se juntó casi toda la ciudad. ¿Sí? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ahora esto nos va a revelar algo bien sorprendente. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Vea, ¿quiénes van a creer? Todos los que estaban ordenados
para vida. Gloria a Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Ya vieron? ¿Quién crea la predicación? El que está ordenado para vivir. ¿Sí? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿No? Sí, amén. Entonces tú estás ordenado para vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Dios. Hechos 18. Pablo va a predicar ahora en Corinto. Gloria a Dios. ¿Sí? Y ahora nos va a decir la Biblia esto. En su verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre todo, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Gloria a Dios. El encargado de la sinagoga, Gloria al Señor. sí, Crispo, el principal, el jefe de ahí, de toda la sinagoga, creyó él con toda su casa. Gloria a Dios. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gloria a Dios. ¿Sí? Y vean la revelación, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A Dios sea toda la gloria. Llega por primera vez el Evangelio a Corinto. Pablo está predicando y el Señor dice: habla y no calles. Sí, amén. Yo estoy contigo. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y dice el Señor, la revelación, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? Y se queda 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Vean. ¿Sí? Qué bendición. Gloria a Dios. Amén. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Dice el título: escogidos para salvación. ¿Sabes para qué estás aquí? Para salvación. Dios. Escogido para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean, Gloria a Dios. fuimos escogidos desde el principio para salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. Y vean lo que va a decir el verso 14. A lo cual os llamó
mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive. Ahí está. Quiero que veas ese texto. Quiero que ese texto te revele. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Sí, amén. Entonces, Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Como nos conoció antes, nos predestinó. ¿Sí? A ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como nos predestina, nos llama. ¿Cuál es el medio para que Dios nos llame? La predicación del Evangelio. Amén. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. El llamado, por eso se tiene que predicar el evangelio. Se tiene que predicar. Para que los que están ordenados para vida eterna oigan el llamado. Para los que están ordenados para vida eterna, escuchen el mensaje Sí, amén. y se salven. ¿Sí, hermano? Sí, amén. Entonces, el evangelio es el medio que Dios está usando para llamar Gloria a Dios. a los que antes conoció y a los que predestinó. Y cuando sucede esto, de que Dios te llama por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio, ¿sí? Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Qué gloria es la que vamos a alcanzar? Sí, amén. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y por eso, pues el Señor nos dice en el verso 15, así que hermanos, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Así que hermanos, estad ¿qué? Firmes. Sí, amén. Amén. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? ¡Qué bendición! Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Su verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel, digan lo que quieran, pero la nación de Israel la escogió el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Eso no lo van a poder cambiar. Nada ni nadie. Gloria a Cristo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Aleluya. Y pues, muchos cristianos no entienden eso. Que Israel es pueblo de Dios. Sí, amén. No lo entienden. Y cantan canciones de Él es el poderoso de Israel.
vosotros erais el más insignificante de todos. Gloria. Gloria a Cristo, amén. ¿Por qué los escogió? Era el más insignificante de todos. Ni era mi pueblo, no me acuerdo. No era un pueblo. Eso. No los escogió porque fueran mejor que los egipcios, ni los escogió porque fueran mejor que los ismaelitas, no, ni mejor que los sirios, ni los babilónicos. Los escogió porque no eran ni pueblo, eran los más insignificantes. El pueblo que menos valor tenía fue el pueblo que Dios escogió. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? Eso. Vea cómo Dios nos sorprende. Sí, amén, aleluya. ¿Y qué ha hecho Dios de ese pueblo insignificante? Poder poderoso. Gloria a Cristo. Cuando pueda, métase a YouTube, vea todo lo que ha inventado Israel. Amén, amén. Gloria a Dios. Vea toda la tecnología, toda la medicina, todo el alimento. Vea todo. ¿Sí? Y va a ver que muchas de las cosas que nosotros, ¿verdad?, disfrutamos han nacido de esa nación. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Sorprende? ¿Sí? Dios nos ha hecho un pueblo poderosísimo. Amén, amén, aleluya. Nada más piensen, están en medio de 120,000 árabes y ellos están en medio. Gloria. ¿Sí? 120 millones de árabes contra los 2 millones de judíos. ¿Sí? ¿Cuántos grupos terroristas? Hamas, Al-Qaeda, ¿sí? Hezbollah, queriéndolos destruir. ¿Y qué pasa? No ha podido. Ni podrá. No puede ni podrá, porque ese pueblo fue escogido por Dios, y ese pueblo sigue siendo pueblo de Dios, aleluya. Ese pueblo está bendito en el nombre de Jesucristo, y nosotros lo bendecimos en el nombre del nuestro Señor Jesucristo. Y de modo que ese es el pueblo de Dios, y los gentiles ahora digan que nosotros ahora somos el pueblo de Dios y que Israel ya no es el pueblo de Dios. Eso es mentira. Sí, amén. Nosotros fuimos injertados en Israel. Amén. Fuimos injertados en Israel. Sí, amén. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos la iglesia de Dios. Sí, amén. Somos la nación del Señor. Amén. Por la obra de Jesucristo y la luz del Calvario a favor de nosotros. Gloria a Cristo. Por eso a Dios hay toda la gloria. Sí, amén, amén. Primera de Timoteo 5:21. Gloria al Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no siendo nada con parcialidad. Gloria a Dios. La Biblia me revela que Dios creó millones y millones de ángeles. La Biblia me revela que 1/3
Dios. Eso es lo que me refiero. ¿Sí? Sorprendente. Los ángeles, que ahorita todavía están dando gloria a Dios, Dios los había escogido. Amén. Gloria a Dios. Y los que se rebelaron no fueron escogidos. Por eso mismo, tú empiezas a leer la Biblia y a leerla y dices, sí, porque pues, ¿a poco Dios no sabía que Lucero se iba a revelar? Y lo creó. ¿A poco no sabía que le iba a hacer una rebelión allá en el cielo? ¿Y qué? Dijo, que haga la rebelión. Amén, gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan, Dios siempre tiene el control de todo. Sí, amén. Dios siempre tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Simplemente porque Dios es Dios. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Dios es Dios, amén, aleluya, gloria a Cristo. Santo es el Señor. ¿Por qué? Esa es su voluntad, porque Dios es. Amén, amén, aleluya. No podemos decir no, pero es que Él es Dios. Sí, amén, gloria a Cristo. Él no es un ser humano. No, para nada. Él es Dios. Él sabe Amén, todo. gloria a Cristo, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué? No los escogió Dios. Por eso se rebelaron. Si Dios los hubiera escogido, ¿qué? No se revela. No se revelan. Por eso Dios también te escogió a ti. Sí, amén. ¿Qué pasa? ¿Te vas a rebelar contra Dios? Para nada. Para nada. No, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que es. Amén, aleluya, gloria a Cristo. ¿No? Sí, Y como amén. el cántico, ¿no?, de Samuel Hernández. Hernández, a Dios no hay que entenderlo. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Amén, amén, gloria a Cristo. Gloria al Santo de Israel. Cristo vive. Gloria al Todopoderoso. Amén, aleluya, a Dios toda Primera la carta de gloria. Pedro 2:6. Con lo cual también contiene la escritura. Aquí poco en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Amén, gloria a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Quién es esa piedra angular? Jesucristo. Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesucristo? Es una piedra escogida. Gloria a Dios. El Hijo de Dios Precioso. es lo más precioso que hay. Sí, amén. Sí, amén, amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios es la principal piedra del ángulo. Escogida, preciosa,
que creyere en él no será avergonzado. Amén, aleluya. Ahí está la palabra de Dios. Gloria a Cristo. La principal piedra de la. Pero hasta el mismo Mesías, santo Dios, el mismo Hijo de Dios, Dios lo escogió. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Gloria a Cristo. Lo escogió. Dios pudo haber escogido un ángel para que muriera por nosotros. ¿Qué dijo el Padre? Tú vas a morir por ellos. Y el que crea en ti no será feliz. Amén. Gloria a Cristo. Gracias, Señor, por la gloria. Hechos 9:15. Hechos 9:15. ¿Sí? El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Eligiendo a Saulo de Tarso. Sí, amén. Sí, amén. El que persigue a la iglesia, Sí, gloria a Dios. ¿sí? El que está, ¿verdad?, respirando aún amenazas y muerte contra los hijos de Dios. El que quiere ir a Damasco para traer presos a Jerusalén a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Y entonces lo rodea un resplandor de luz del cielo y le habla el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí está. Y bueno, ¿qué dice Dios de Saulo? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo Dios escogió a Saulo? Lo convirtió de un perseguidor en el más trabajador apóstol que habla la Biblia. Gloria a Dios. ¿Sí? Saulo no escogió a Dios. Abraham no escogió a Dios. David no escogió ser rey. El profeta Isaías no escogió ser el profeta. El profeta Samuel no escogió ser el profeta Samuel. Jeremías tampoco quería ser profeta. Ezequiel tampoco. Pero Dios fue el que los escogió. Dios los escogió. Sí, amén. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén, aleluya. ¿Sí? Jeremías dijo: no, pues yo ya no quiero hablar las palabras del Señor. Pero dice: pero había como un fuego dentro de mí, ¿verdad? Y la palabra de Dios la tuve que decir. ¿Por qué? Porque es el Señor el que elige, es el que escoge, es el que da el ministerio, es el que da la capacidad, es el que da la bendición, es el que provee, es el que va a guardar, cuidar, proteger, ¿verdad? Al
amén, aleluya. Por eso, que te escoja el Señor. Sí, amén, gloria a Cristo. Que no te escoja el hombre, porque si te escoge el hombre, te va a ir muy mal. Así es, aleluya. Que te escoja el Señor. Amén, Cristo vive. Que te levanta como maestro, adelante. Sí, amén, gloria a Dios. Pero no que te pongan a ti como maestro, que te escoja el Señor. Sí, amén, gloria a Cristo. Que si te da el ministerio profético, sirve. Gloria a Dios. Que si te da un ministerio evangelístico, gana las almas. Gloria a Cristo. Que si te da un ministerio, ¿verdad?, apostólico, pues a las naciones. Santo es el Señor. ¿Sí? Amén, gloria a Cristo. Pero que sea El Señor. el Señor. Amén. ¿Sí? Amén, Que aleluya. sea el Señor. Como Dios es el que nos ha escogido. ¿Sí? Eso se llama elección divina y eterna. Sí, amén. Eso se llama elección divina, eterna y soberana del Señor. Gloria a ¿Sí? Cristo. ¿Sí, hermano? Primera de Pedro 1:3. Qué bendición. Dice de esta manera la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vean lo que el Señor preparó para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, Sí, amén. para una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Las cosas ya están preparadas. Amén, gloria a Dios. La herencia ya está. Nos está esperando la gloria de Dios. Santo que sea. Por eso, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué bendición! Es claro que la carta a Tito, capítulo 2, verso 11, dice: porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Sí, amén. Jesús murió por nosotros para redimirnos de toda nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que se dedique a hacer buenas obras. ¿Sí? Amén. Un pueblo que tenga celo de hacer ¿qué? Buenas obras.
Señor y Salvador Jesucristo se lleve a cabo, es claro que los muertos en Cristo resucitarán primero, y es claro que los que estén vivos serán arrebatados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que Dios quiere es hacerlo eternamente santo y llevarlo a su gloria. Eso es lo que Dios quiere. A los que antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. ¿Sí? ¡Qué propósito tan poderoso! Todo lo que Dios quiere es hacerlo eternamente santo y llevarlo a su gloria. ¡Qué cosa tan hermosa! Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Efesios 1. Sí. Miren nada más. Efesios 1. Dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? En amor, escogidos por amor, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Según el puro amor, ese afecto de su voluntad. Pero vean para qué lo escogió, verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Usted no puede dejar de alabar a Dios, porque para eso fue escogido, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es pura gracia. Pura gracia. Pura gracia. No son los mejores que tú. Es la pura gracia de Dios que antes nos conoció, nos predestinó y nos llamó. ¿Y cómo llama? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Y los que están preparados para la vida eterna oyen el mensaje y aceptan la palabra de Dios. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia?
Y aquí ya habla en plural, habiendo sido predestinados. ¿Sí? Primero habla en forma personal, nos escogió. ¿Sí? Nos predestinó. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todo es el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Todo lo hace el Señor. Todo. Amén. Es su voluntad. Sí, amén. Gloria a Dios. Es su voluntad. Amén. No que voy a tener 3 hijos. Según tú, pero el Señor te va a mandar 5. Es su voluntad. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Ya vieron? Gloria a Cristo, amén. No que voy a tener 5. Te va a mandar 1. Es su voluntad. El que hace todas las cosas. Amén, aleluya, gloria a ¿No eres tú? No, El que hace todas las cosas es Dios. según su voluntad es Dios. El que hace todas las cosas es el Señor. Eso 12. Aquí que deseamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo sorprendente. Que quede bien claro que todos los que fueron conocidos antes de la fundación del mundo, todos los que fueron, ¿verdad?, predestinados antes de la fundación del mundo, todos los que fueron llamados antes de la fundación del mundo, todos los que fueron justificados antes de la fundación del mundo, y todos los que fueron glorificados antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, tienen que tener algo, y se llama Jesucristo. Sí, amén, amén, ¿Sí? Por eso el que tiene a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Jesús lo tiene. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué? Y habiendo creído en Él. Gloria a Dios. Sí, amén. Y habiendo creído en Él. ¿Qué dice la Biblia? Que todos los que están ordenados para vida eterna tienen algo. Han creído en Él. Amén, aleluya. Amén. Han creído en Él. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Así Gloria a de, Cristo. Cristo vive. así de sencillo. Y por haber creído en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Amén, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Cristo. Qué cosa tan hermosa. Por eso el sello de Dios es el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén.
Silvia. ¿Sí? Yamaha. ¿Entienden? Vente. ¿Sí? ¿Tiene que haber un sí? Hasta nuestro santo trae un sello. La camisa. Creo que mi camisa dice polo. Es un sello. Cuando tú crees en Jesucristo, tiene que estar el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque crees en Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo viene y te sella y dice: esto le pertenece al Dios Todopoderoso. Dios nos amó antes de que existiéramos. Dios nos amó cuando no teníamos ningún ser. ¿Cómo pudo Dios colocar su amor en aquellos que no habían hecho absolutamente nada? ¿Cómo? ¿Cómo pudo Dios colocar su amor en gente como tú y yo que no habíamos hecho absolutamente nada? Ni siquiera habíamos nacido. Y Dios nos ama. Gloria a Dios. A eso se le llama gracia. A eso se le llama gracia. ¿Cómo me pudo amar? Por pura gracia. ¿Cómo te pudo amar? Por pura gracia. ¿Sí? Por pura gracia. ¿Sí? Primera de Juan 4:10. Primera carta de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. El amor no consiste en que tú hayas amado a Dios. El amor consiste en que Él te amó a ti primero. Y como te amó a ti y me amó a mí, envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. La propiciación significa que Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar. Lo que merecíamos nosotros en la cruz, lo pagó Jesús. ¿Sí? Y Jesús, te puedo asegurar que murió en la cruz por amor a ti. Por amor a ti, por amor a nosotros. ¿Sí? Y tomó nuestro lugar por amor. Aleluya. Porque Él también, ¿verdad? Murió en obediencia al Padre, pero murió por amor a nosotros. Por amor a los que Dios antes conoció, por amor a los que Dios predestinó, por amor a los que Dios llamó, por amor a los que Dios justificó y por amor a los que Dios glorificó. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios es Dios. Dios es
No solo somos súbditos del reino de Dios, somos hijos en su familia. Somos hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. ¿Cuántos dando la Sí, amén, aleluya. Fuimos escogidos antes de lo que empezó. Sí, amén. Por eso le damos a Dios